Bendecidos, mis amados hermanos. Sean muy bienvenidos y un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, dándole la gloria, la honra y la alabanza de tener esta oportunidad para enseñar lo que es la palabra de Dios, lo que es la verdad de Dios, lo que es la gracia de Dios, lo que es el evangelio del reino de Dios, iluminando nuestros ojos del entendimiento, dice la palabra de Dios, para saber nuestra herencia que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque mensaje a mensaje, jueves tras jueves, domingo tras domingo, usted siempre está atento a escuchar esta palabra de Dios. Y sé bien, estoy muy claro, estoy plenamente convencido que está recibiendo bendición a través de esta palabra. Están sucediendo cosas alrededor suyos, milagros, señales y prodigios, y que todavía los que no se han manifestado están pronto a manifestarse en su vida. Gracias por estar atentos a este mensaje glorioso, como dije anteriormente, maravilloso, de poder, porque es un evangelio que cambia las vidas de las personas y cambian permanentemente. No es pasajero, como vamos a ver ahora en el repaso, no es pasajero, sino que ese cambio es un cambio permanente y tampoco es en nuestra fuerza, porque todos los cambios que han sido en nuestra fuerza, pues lógicamente tienen un tiempo y se vuelve a caer en lo mismo. Pues quiero decirte que este es a través de Cristo Jesús, de adentro hacia afuera, es lo que estamos recibiendo esa transformación. Nuestro espíritu, nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, nuestro espíritu también dice, es el que es cambiado totalmente, nace de nuevo. El que cambia en proceso es el alma. Y el alma, recuérdese que es mente, emociones y voluntad. Y es la que va a dirigir nuestra carne, nuestro cuerpo. Y es donde vamos a aprender a tomar decisiones, y no solamente aprender a tomar decisiones, sino también a dominar esos pensamientos que vienen a nuestra mente, esas emociones, esos sentires que tenemos o ese sentir que tenemos cada vez en una situación, sea buena o sea mala. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es transformados. Vamos a ver qué es eso, transformados. Estamos en la lección número 3 y la serie es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 13. Dice, todo lo puedo. Es decir, no hay nada que no se pueda hacer. Todo lo puedo. Pero en Cristo que nos fortalece, dice el verso, que me fortalece. Esto es lo que tenemos que ir aprendiendo, que es en Cristo, para que sea algo permanente, para que sea un cambio permanente, para que sea una transformación permanente, debe ser totalmente en Cristo. Y esa frase, en Cristo, todo lo puedo, en Cristo, lo que nos enseña es según como Cristo ha establecido en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús. Vamos a ir a lo que es el repaso, pero quiero darles de introducción este pensamiento del doctor Richard Bandler. Dice, si cambias la forma en la que piensas, cambiarás la forma de cómo te sientes. Otra vez. Si cambias la forma en la que piensas, cambiarás la forma de cómo te sientes. Entonces es sumamente importante conocer y cambiar y transformar nuestra alma, nuestros pensamientos, cambiar esos pensamientos negativos a pensamientos positivos de Dios, no simplemente pensamientos positivos como estamos viendo los domingos, sino que son pensamientos positivos de Dios. Lógicamente que todo pensamiento de Dios es positivo, son pensamientos de fe. Por eso estamos aprendiendo a creer en esos pensamientos, los pensamientos que Dios tiene en nuestra vida. Dijimos que si no se conoce acerca de la gracia de Dios, del don de justicia
y muertos al pecado, ¿cómo se podrá cambiar positivamente? Pues sí, si yo no me conozco, si no conozco mis pensamientos, si no conozco mis emociones, ¿cómo podremos cambiar? Porque debemos de conocer no solamente nuestros pensamientos, no solamente nuestra mente, no solamente nuestras emociones, sino que también, mayormente, conocer a nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Pero estamos hablando de la transformación de esa mente. Que esa mente pues tiene imaginación, tiene entendimiento y tiene memoria. No voy a entrar ahí porque esa es la enseñanza de espíritu, alma y cuerpo que nos enseña 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Por eso es que tenemos que entender cómo es el hombre, cómo está hecho el hombre, cómo está formado el hombre por Dios, porque, como dije, 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifica, o decir, que el que santifica, el que transforma, es Dios, de adentro hacia afuera. Por tanto, debemos de conocer las áreas, cómo el ser humano está compuesto, espíritu, qué sucedió en el espíritu, alma, qué está sucediendo en el alma, y cuerpo, cómo dominar el cuerpo. Si no hay ese conocimiento de la gracia, si no hay ese conocimiento de justicia, si no se sabe que estamos muertos al pecado, pues se va a continuar pecando y pecando y pecando y pecando. Cuando hablo de pecado, no estoy hablando de la naturaleza de pecado. Estoy hablando de las acciones que quedaron en la ley del pecado de la carne y nuestra mente que tiene que ser renovada. Veremos todo esto más adelante. El punto es tener un cambio permanente. El plan de todo esto es tener un cambio permanente. Estamos cansados de tener cambios y de ver personas que tienen cambios pasajeros. Hoy, con todo el dolor de nuestra alma, vemos personas que tratan de, porque este es el asunto, ellos tratan. En Cristo Jesús no se trata, se cambia. Pero iremos enseñando cómo se hace. La gracia nos enseña, estuvimos viendo que la gracia nos enseña. No solamente nos perdona de pecado, sino de tener un estilo de vida sin pecado. Pastor, ¿se puede? Bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Que va a haber un proceso? Claro que sí. ¿Que somos santos, justos y puros en nuestro espíritu? Amén. Ahora es necesario manifestar. Es necesario manifestar en nuestra mente para caminar en la posición de que realmente somos. Porque es una gran mentira y por eso se ha creído tanto en la gran mentira que ha establecido la masa, que ha establecido este sistema que ha llegado todavía el cristiano al no renovar su mente, seguir en los mismos malos hábitos. ¿Que lo hemos alcanzado todo? Pablo dijo, no lo hemos alcanzado, no hemos alcanzado ese nivel en el cual tenemos conocimiento, pero vamos para allá. Proseguimos, dice Filipenses capítulo 3, proseguimos a la meta, dejando las cosas, en el capítulo 3, verso 1 en adelante hasta el verso 12, dejando todas las cosas atrás, porque no se puede correr viendo para atrás. Para correr, avanzar, es mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Por eso muchas personas se estancan emocionalmente, se estancan mentalmente, se estancan todas las circunstancias que hay alrededor donde dicen, pero ya lleva muchos años, lleva mucho tiempo, ha hecho esto, se ha metido aquí, se ha metido allá, ha practicado este asunto, ha practicado esto otro, ha tenido estas disciplinas y no hay cambio. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos de entender después de lo que es Cristo Jesús, es dejar de ver para atrás y empezar a ver la meta. ¿Cuál es tu meta? Ahorita vamos a ver.
Muchos hijos de Dios solo saben pecar por falta de conocer y creer lo que son en Cristo Jesús. Es algo tremendo porque una mañana estos amanecí con una frase en mi mente. Cuando desperté, esa frase estaba en mi mente, que es: si no eres feliz es porque estás creyendo en eso. Cuando creas lo que Dios dice, vas a caminar en felicidad. ¿Qué estamos creyendo? Lo que conocemos. Y si lo que conocemos es parcial, y aún si lo que conocemos está incorrecto, o si lo que conocemos no hemos tenido luz, ¿cómo vamos a tener cambios en nuestra vida si estamos creyendo todo lo que estamos pensando? Hablar de pecado, dije que es hablar de errar al blanco, fallar. Es fallar. Es errores. Vimos que para Dios no hay niveles de pecados. Hablaba de que todo pecado o toda acción de la carne delante de Dios tienen el mismo nivel. Por eso es que Cristo lo que hizo fue quitar la naturaleza en nuestro espíritu. Al nacer de nuevo, quitó la naturaleza de nuestro espíritu de pecado y puso su naturaleza de justicia. Por tanto, nuestro espíritu es justo, santo y puro. Solo que nuestra mente tiene que ser renovada a través de la palabra de Dios. Entre más oímos la palabra de Dios, entre más tenemos revelación de la gracia, de su justicia y de la muerte. Estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Y esto muchas veces no se enseña en muchos lugares, que estamos muertos al pecado, sino que nos dan cierta idea, es que más bien estamos muy vivos al pecado. Pues eso es lo que vamos a creer y eso es lo que vamos a seguir practicando. Esto demuestra que nuestra salvación no depende de lo bueno o lo malo, sino de creer en Jesucristo. Si no hay cambios permanentes, o si no hay cambios, es porque estás creyendo incorrectamente. Otra vez, si no hay cambios permanentes, o si no hay cambios, es porque se está creyendo incorrectamente. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Lo que ha entrado a nuestra mente. Todo lo que ha entrado a nuestra mente. El cambio no hace, dije, a nadie más santo, más justo, ni más salvo, sino que nos lleva a la verdadera posición que Dios nos ha dado para disfrutar los cambios, para disfrutar lo que yo soy, lo que tú eres en Cristo Jesús, de la herencia de Dios. Pastor, eso significa que hay muchas cosas que están siendo detenidas por lo que estamos creyendo incorrectamente. Sí, porque llegamos a responder, y a veces ni a responder, sino que reaccionamos, y el cristiano no reacciona, responde. Y respondemos incorrectamente, en fe. Pero cuando ya estamos claros y vamos entendiendo las cosas, conforme vamos avanzando en esta palabra, vamos a empezar a creer lo correcto y usted va a ver que todos aquellos errores, todos aquellos malos hábitos van a empezar a desaparecer. Van a bajar la fuerza que tiene. Porque la Biblia dice que la fuerza, el poder del pecado es la ley. Pues sí, entre la ley más esté señalándote el pecado y el pecado y el pecado y el pecado y el pecado, es el poder para manifestar ese pecado. Esto lo hablamos hace mucho tiempo, pero esto no lo han entendido muchas personas. Eso está en el capítulo 15 de 1 Corintios 55 y 56. Vimos también que muchos hijos de Dios están sufriendo por no haber tenido cambios permanentes, pero siguen siendo hijos de Dios. Pero eso puede cambiar. Dejar ya esos hábitos que te tienen cansado,
esos malos hábitos que te tienen agotado, que te han traído tantos problemas a tu vida, que han dañado tu vida mental, tu vida emocional, tu vida física, tu vida económica, tu vida empresarial, tu vida espiritual, tu vida familiar e incluso tu vida social y gubernamental. Han traído tanto dolor. Porque nos dicen, usted tiene que cambiar. Lo que nos predican es arrepiéntese. Y creemos que arrepentirnos es ir a pedirle perdón constantemente al Señor. Note algo, las personas que han estado constantemente pidiendo perdón, vuelven a caer en lo mismo. Y ahí es donde mucha gente dice, no creo en ti, porque ustedes solo pedir perdón y perdón y perdón, porque creen que eso es arrepentimiento. Y lo que, según el contexto de cada palabra de arrepentimiento en la Biblia, es cambiar nuestra dirección, nuestra mente de la ley, porque no estamos dejando de hablar de la gracia de Dios, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Por tanto, como es ley, no hagas, debes de hacer estos 5 puntos, debes de hacer estos 7 puntos, no debes de hacer esto, no debes de hacer. Tanta gente que se ha esforzado buscando, tratando, como dicen, de tener un cambio en dejar de hacer o en hacer, que se han dado cuenta que no han podido. Y entonces se frustran, se llegan a frustrar totalmente, porque es doble dolor e incluso como están bajo ley, es doble condenación, se están autocondenando y escuchando en su conciencia siempre esa palabra de condenación y condenación y condenación, acusándose, juzgándose. Bueno, metamorfosis. Metamorfosis es un cambio de forma o cambio profundo, dice el diccionario. Metamorfosis es un cambio de forma o cambio profundo. Podemos verlos en muchos animales, pero vamos a lo que es la oruga, la transformación que tiene la mariposa. No vamos a entrar mucho en esa ilustración, porque quiero avanzar, no quiero entrar todavía en lo que es metamorfosis, lo que es en griego, pero lo que sí debemos de entender que es un cambio, y es un cambio profundo. Para mí es un cambio profundo, es que es radical y permanente, eterno. Si vemos la metamorfosis de una oruga, que es un gusanito que hace un capullo y cuando sale mariposa, sale algo hermoso, precioso. Usted verá que este gusanito, esta oruga, no hace ningún esfuerzo para el cambio. Solamente entra en una protección de capullo y solamente en el proceso de transformación, lo único que hace es comer, alimentarse, dentro de la protección de ese capullo. Nosotros hemos entrado en la protección de Cristo Jesús. Dice que la sangre de Cristo nos protege, aparte que nos limpia de todo pecado pasado, presente y futuro, nos protege. Hay una protección. Ahora, no solo basta de entrar a ese capullo o entrar en Cristo Jesús, que estamos siendo protegidos, sino para que haya una transformación, es sumamente necesario estar en reposo. Ya estamos protegidos. Ok, ahora, en reposo, alimentándonos. Lógico, alimentarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Escuchar la palabra correcta para esa transformación. Dice Proverbios 3 que la palabra es como medicina.
Y la medicina para que sea efectiva, hay que aplicarla, tomarla, según se nos haya recetado por el médico, por un profesional. Y entonces, al estar tomando esa medicina, dice que es la palabra de Dios, lo dice bien claro en Proverbios, dice que aún sana hasta los huesos. Por tanto, el que va a traer la transformación en su vida es la palabra de Dios, pero usted tiene que estar claro, que haya entendido y, importante, creído que estás en la protección de Dios. Isaías 49 dice que estamos esculpidos en la mano de Dios. Dice que estamos dentro del hoyo de su mano. ¡Wow! Estamos protegidos. Leas el Salmo 91. Nos muestra que como estamos al abrigo del Altísimo, es nuestro castillo, es nuestra protección. Por tanto, entonces tenemos seguridad de que estamos bajo protección de Dios. Y como estamos bajo protección de Dios, entonces vamos a entrar en el reposo a solamente comer, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra dé el fruto de la transformación y salir, como dice Romanos 8, como hijos, o manifestarnos como hijos. Somos hijos, pero como hijos gloriosos de Dios. No sé si me he explicado un poquito acerca de esto, de lo que es la metamorfosis, de lo que es ese cambio. Porque hay personas que están tratando, y es que esa palabra la tengo tan grabada en mi mente, porque pastor, yo estoy tratando, pero no puedo, estoy tratando, pero no puedo. Note algo, dos cosas que está creyendo, que está tratando, el que trata nunca llega. Segundo, no puedo, eso es lo que cree, que no puede. Hay que cambiar esos pensamientos. Hay que tener mucho cuidado con los pensamientos de sabiduría caída, porque la Biblia dice bien claro en el capítulo 1, verso 18, verso del 6 más en adelante, nos habla de que hay una sabiduría humana. Y muchas veces queremos aplicar las cosas con la sabiduría humana. Ahí mismo Pablo está hablando que tenemos una sabiduría escondida, revelada. A ver, 2 Corintios capítulo 3, versos 17-18. Que lo que esta sabiduría es el Evangelio de Jesucristo. Dice, a ver, 2 Corintios capítulo 3, versos 17-18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué eres? Libre. ¿Qué es lo que tengo que creer? Si el Espíritu del Señor está en mí, yo soy libre. Pastor, pero ¿por qué estoy atado en tantas cosas? Por falta de renovar, por falta de conocer, por falta de tener los pensamientos correctos. Porque pensamientos correctos, creencias correctas, por tanto creencias correctas va a tener resultados correctos. Entonces, si entendemos que somos libres, que no estamos atados, estoy hablando en el espíritu, no estamos atados al pecado, no está, porque ya fue quitado, no estamos atados a ningún mal hábito, no estamos atados a nada, somos libres. ¿Por qué? Simplemente porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Eso es lo que tenemos que creer para ser transformados. A ver, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Note, ya lo he dicho varias veces, lo he enseñado varias veces. Estamos viendo en la Biblia, no los pecados, sino que lo que nos muestra la Biblia, este espejo que nos muestra la Biblia, es la gloria de Dios. Estamos aprendiendo a caminar según la gloria de Dios. No estamos aprendiendo a caminar como el mundo, como el sistema del mundo. Eso lo sabemos muy bien, nos fue enseñado unos más que otros, se nos fue enseñado más. Aquí es que dice que nos está enseñando, y de la única manera de manifestar, de
transformarnos, de renovar nuestro entendimiento, de transformar nuestra alma, es mirando la gloria del Señor que está en ese espejo que es la palabra. Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. Qué interesante. Lo que me dice es que ponga mi mirada en la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios según Éxodo 33, 18 y 19? Todo el bien. Todo el bien de Dios. Me está diciendo que ponga mi mirada, mi enfoque, no en los pecados, no en las situaciones, no en las circunstancias, no en la enfermedad, no en eso. Ponga mi mirada, mi enfoque en la gloria del Señor, que la gloria del Señor es Cristo Jesús. Y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor, el que inventó la fe, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos ahí. Cuando está hablando ojos, bueno, vamos a ir a la gloria de los ojos naturales, a ver y a leer la gloria de Dios. Pero ahí lo que más está hablando es algo más profundo. Puesto los ojos en el autor, en Cristo, en ver a Jesucristo. ¿Qué es ver a Jesucristo? Su gloria. Está hablando espiritualmente, los ojos del entendimiento. Por tanto, entonces dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, tenga fe en su gloria. ¿Y qué es su gloria? Sencillo, todo el bien de Dios. Y somos transformados a la imagen. ¿Se da cuenta que no es un esfuerzo, sino es alimentarnos? Y dice, como por el Espíritu del Señor. ¿Alimentarnos? ¿Alimentarnos de qué? ¿Del falso profeta? ¿Del diablo? Hoy estaba escuchando un predicador de gracia. Bonito, todo está bonito. Pero un momento a otro empezó a decir, es que es necesario que el diablo te ataque para que aprendas. Ya me cambió. Algunos dicen, es Dios el que te está enseñando. Ahora este es el diablo. No, hermano. No. Satanás está destruido, juntamente con sus demonios, dice Hebreos 2:14. Por tanto, vamos a aprender qué es lo que está pasando alrededor mío. ¿Quién es el creador de lo que está sucediendo alrededor mío? Transformación. Vamos a dejar la metamorfosis para otros días. Transformación. Estamos levantando las columnas sobre el fundamento que es Cristo. Es decir, Cristo es un fundamento. Cristo Jesús es el fundamento. No puede cambiar. No hay cambio en ese fundamento. Es Cristo Jesús. No se puede negociar ese fundamento. Pero estamos estableciendo en este momento lo que es columnas para edificar en esas columnas, en ese fundamento, un estilo de vida de cambios permanentes. En Proverbios capítulo 9, verso 1 dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién es la sabiduría? Perfecto. 1 Corintios capítulo 1, verso 30 dice que es Cristo en nosotros. ¿Quién va a edificar su casa? Ok, la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo Jesús. Pues si vemos los sinónimos de Cristo Jesús, llamándole así, es la verdad o la palabra de Dios. Esa es la sabiduría. Cristo Jesús es la verdad, es la palabra. Así que cuando leemos la Biblia y nos dice la palabra de Dios, nos está hablando de Cristo. La verdad de Dios nos está hablando de Cristo. Conoceréis la verdad, está hablando de Cristo. Y seréis verdaderamente. Conoceréis la verdad. Porque algunos tienen la verdad, pero no la conocen. La verdad
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy la vida, soy la verdad, soy el camino. Por tanto dice aquí, la sabiduría edificó la casa. ¿Cuál es esa casa? Nuestra vida. Mi vida es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Él habita en nuestro espíritu. Es la casa de Cristo. Es la casa del Espíritu Santo. ¿Por qué? La casa de Cristo es mi espíritu y se va a manifestar de ahí. Por tanto dice, labró sus 7 columnas. Hablaba con un hermano y le decía, bueno, y más adelante estaré enseñando acerca de esto. 7 columnas que considero que son las que hay que levantar para y 7 porque es el número perfecto para levantar, para edificar una casa en la sabiduría. Una de ellas es la gracia de Dios. Otra de ellas es la justicia de Dios. Otra es muertos al pecado. Y ahí vamos a empezar a establecer esas columnas para edificar una casa permanente. Hay 3 elementos que son sumamente importantes para edificar cambios permanentes. Sí, para establecer esas 3 columnas que le di, que han 4, las vamos a ver más adelante, pero esas 3 columnas que he estado hablando, que es la justicia, lo que es la gracia de Dios, lo que es la justicia de Dios y lo que es muertos al pecado. Dije que hay 3 elementos que son sumamente importantes para edificar cambios permanentes. El primero, Jesucristo y su obra terminada. Poder entender que ya Dios hizo todo, que todo está hecho. Tetelestai en griego. Hecho está. Consumado es. Es lo que nos enseña la palabra. Por tanto, desde ahí, de esa posición, desde esa revelación, desde esa iluminación, desde esa perspectiva de Dios, debemos de empezar a edificar. Ese es el fundamento en el cual es que Jesucristo y su obra terminada no la va a terminar. Por eso ustedes me escuchan que muchas veces hay hermanos que dicen, Dios, Jesucristo, sáname. No te va a sanar. ¿Por qué? Porque 1 Pedro capítulo 2, verso 24 y 1 Pedro 2:24, por su llaga hemos sido sanados. Isaías 53, 4 y 5 dice que Él llevó nuestras dolencias y fuimos sanados por Él. Por tanto, debemos de entender esto, de que Él no me va a sanar, sino que ya hizo la obra, me sanó. No nos va a prosperar Dios, no. La Biblia dice bien claro que Cristo murió en la cruz del Calvario, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nos hiciésemos ricos. Entonces nos hizo ricos. Entonces no nos va a prosperar. Quiero que vayan estableciendo estos puntos que son importantes porque tenemos que trabajar en esto. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 5 y 6. Para que haya un cambio en nuestra mente. Para que haya una transformación en nuestra alma. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, hablando Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos o servidores, por amor a Jesús. Sí, predicamos la palabra de Dios por amor a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. De las tinieblas resplandeciese la luz. Sí, una persona
se ha tomado, y no es que está tan incorrecto esto, pero quiero llevarlo más allá. Hay personas que cuando se habla de tinieblas es que necesita recibir a Cristo como Señor. No, no, no. Hay cristianos que están en tinieblas. Se le llama cegados. Se le llama velo. Un velo en su mente. Lo puede ver en 2 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. Un velo en su mente. Que no ve, no tiene luz, claridad, revelación, iluminación. Entonces dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Nuestro espíritu está lleno de la luz de Dios, de la revelación de Dios, del entendimiento de Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria. Ojo, ser iluminados, tener revelación, que nuestros ojos se abran del entendimiento, dice, iluminados del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga, qué tremendo esto, de ser iluminados del conocimiento, de esos pensamientos claros, esa luz en nuestra mente, de todo el bien de Dios en Cristo Jesús. Es el primer elemento. Usted verá que siempre que estaré enseñando, estaré predicando, siempre voy a estar hablando del fundamento, porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando de Cristo, no de nosotros. Cristo es la solución, Cristo es la sanidad, Cristo es el poder, Cristo es la gloria, Cristo es el bien de Dios, todo el bien de Dios. Por tanto, el conocimiento que debo tener como fundamento, primer elemento, es para levantar esas columnas, que sean firmes, fuertes esas columnas, porque siempre se hablan del fundamento, pero no se hablan de esas columnas de las construcciones, que usted verá que siempre traerán en cierta distancia, viene una columna, porque es lo que va a hacer permanecer en ese fundamento. Puede tener muy buen fundamento, pero si no tiene buenas columnas, va a venirse al suelo, se va a caer. Ahora, esta luz, dice el Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra? Lámpara y lumbrera. Así que entre más oyes la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a ir iluminando su entendimiento. Vas a entender y dices, mira, estaba haciendo incorrectamente esto. Y no estoy hablando de errores, de pecados, sino de cómo trazar, cómo aplicar, cómo vivir en la palabra y el poder de Dios. Y empieza a entender, mira, no, es que no es así. E incluso oyes a una persona, no, espérate, voy a decirte algo, esto es de esta manera, según la Biblia. La palabra te va iluminando, no es solamente una información, sino que la misma palabra es una antorcha, dice 1 Pedro capítulo 2. Es una antorcha que te ilumina, es la luz. Estaremos hablando después de la luz, que es Cristo Jesús. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra, me va a guiar, me va a enseñar por dónde caminar, y lumbrera en mi camino, me va a decir cuál es el camino correcto, cuál es ese camino correcto. Esta palabra es la que separa nuestro ser por esa iluminación. Espíritu, alma y cuerpo. Decía un día esto, no recuerdo si fue domingo o jueves, que los psicólogos, para ellos espíritu es alma, aunque están llegando a que hay algo más.
entonces le llaman el subconsciente o el subconsciente o el preconsciente. Bueno, le habla del espíritu. No hay esa iluminación, pero trabajan en lo que es la mente. No estoy diciendo que es incorrecto de que están ayudando al ser humano. El judío cree, como muchas otras personas creen, que el alma y el espíritu igual es lo mismo. Pero Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos habla de espíritu, alma y cuerpo. Así está compuesto el ser humano. Ahora, la palabra lo que hace es separar el espíritu. ¿Quién eres en el espíritu? ¿Qué es lo que tienes en el espíritu? ¿Y qué es lo que puedes hacer en el espíritu? Y después te pone en lo que es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Cómo someter al alma al espíritu? Que eso es lo que me hablaban mucho a mí, la tradición. Bueno, es que tienes que ser espiritual. Bueno, ¿y qué es ser espiritual? Si un ser espiritual, todos somos espíritu. Pues somos espirituales. ¿De qué es ser espiritual? Entonces le decían a uno, es que usted está caminando en la carne. ¿Pero qué es caminar en la carne? Es que camina en este pecado, camina en este error, camina en este mal hábito. Debemos de ir separando. A ver, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva. Dijo Jesucristo en Juan 6:63, mi palabra es espíritu y es vida. Sí, la palabra de Dios, cuando es Cristo el que está hablando, lo que está hablando es espíritu y es vida. Por tanto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada o filos. Tiene 2 filos la espada. Mayor que un bisturí. Corta. Ay, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo he tomado una navajilla, lo que llamamos navajilla, y me he cortado y no me he dado cuenta. Así es esta palabra. Así es estas enseñanzas. Es un bisturí. Es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Qué está haciendo? Dice, que penetra hasta partir, dividir, dice otras versiones. Dividir el alma y el espíritu. ¿Se da cuenta? El alma y el espíritu. Hay que aprender a separar. Saber cuándo es que estoy en el espíritu, caminando en el espíritu renacido, o cuando estoy caminando en el alma renovada o no renovada el entendimiento. Pero esta palabra empieza, hoy decía mi pastor, yo recuerdo hace muchos años, decía mi pastor, lógicamente que la espada de doble filo es la palabra, la Biblia. Y él decía, hoy van a salir cortaditos aquí, cortados. Ni cuenta se van a dar cuando los corté. Y es porque esta palabra dice que es una palabra que es más filosa que una espada de 2 filos y que penetra hasta dividir, separar. ¿Cuál es el propósito de esa separación? Bueno, que empecemos a entender el área en que estamos siendo afectados. Porque quiero decirte algo. Los psicólogos trabajan mucho el área del alma. Tremendo. Que trabajan las emociones, trabajan la mente. Pero decía mi profesora de psicología en el seminario, decía, cuando busques a un psicólogo, y con todo el respeto si me están escuchando algún psicólogo, cuando busques un psicólogo, busque un psicólogo cristiano. O sí, lo que ella dice, cristiano, sí, yo estoy hablando de aquel que cree en Jesucristo. No estoy hablando de denominación, y no está hablando ella de denominación. Busque a un psicólogo cristiano, porque sabrá lo que está pasando en el espíritu y sabrá cómo trabajar la mente. No irá solamente al alma, o a las emociones, o a la mente, sino que irá conforme a lo que hay en el corazón de esa persona.
Entonces yo siempre he dicho esto. Mucha gente allá afuera, cuando hablo allá afuera es el sistema del mundo, necesitan a Cristo. Todos necesitan a Cristo, nacer de nuevo en Cristo Jesús. Todos. Pero en Cristo Jesús se necesita que el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, conozca en el Espíritu quién es Él, qué tiene y qué puede hacer, y conozca cómo transformar su alma para dominar su carne. Entonces vamos entrando en estos tres elementos, este conjunto de tres elementos ahí, espíritu, alma y cuerpo. Dice, las coyunturas, de los tuétanos, espíritu, alma y ahora el cuerpo. Porque muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, mandamos a todo mundo en cualquier problema a orar, a ayunar, a confesar la palabra. Y es el fundamento, es lo del espíritu. Pero ahora vamos a entrar, y estamos entrando en esta palabra de lo que es los cambios. Y recuérdense que estamos viendo que los cambios comenzó en nuestro espíritu al nacer de nuevo. Pero ahora viene el proceso, nuestra transformación en nuestra alma para fluir en lo que Dios nos ha dado. Dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne. Aquí. Discierne, vuelve ahora al alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las intenciones del corazón de un hijo de Dios? Buenas. Pero los pensamientos no renovados, ahí donde entramos muchas veces en pensamientos negativos. Debemos de saber ¿qué palabra, qué verdad, qué conocimiento aplica en el área en el cual deseo que haya una transformación. Está hablando de lo que es, vimos, el primero fue, el primer elemento, Jesucristo, la luz, pero también vimos la palabra de Dios, que es luz. 2, el segundo elemento, Cristo como persona, gracia, justicia, palabra como luz, pues lo hice todo seguido, y por eso le estoy diciendo cuáles son. Y tercer elemento, para una transformación y cambio, es los ministerios que Dios ha establecido. En Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, ya se me fue el tiempo, pero en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin significa propósito, de perfeccionar, madurar, perfeccionar a los santos, ojo, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, se está hablando de la iglesia. Son tres elementos importantes. Por favor, es necesario tener revelación, como dice Efesios 1:18. Tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, de Cristo. Y ser iluminados. Es necesario saber que la palabra de Dios es la que me ilumina, me da luz. Pero es sumamente necesario que la palabra me muestra que necesito de los 5 ministerios o necesito de un ministerio que me lleve a esa perfección. Pastor, pero ese pastor es imperfecto. Bueno, esa es la gracia de Dios. Escogió imperfectos para enseñarle a otros imperfectos. Porque no hemos alcanzado todo, pero sí hemos avanzado algo. Para decirlo más bien, hemos alcanzado bastante.
para enseñarles a otras personas la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Por tanto, hermanos, nunca rechaces al ministerio que tienes. Dice, es un verso que mi esposa hace días dice que está meditando, lo enseñé hace muchos años, segundo libro de Crónicas, verso 20. Léase del verso 1, es maravilloso. Dice, segundo libro de Crónicas 20, dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en los profetas y prosperaréis. Y cuando habla de prosperar ahí, lógico, vemos el contexto, la clase de prosperidad económica que dio. Pero quiero decirte algo, prosperidad en todas las áreas, en las 10 áreas básicas que creemos que hay. Amados hermanos, me quedo aquí, hay bastante todavía que hablar, bastante y de enseñar, pero creo que con esto hay sustancia suficiente para que medites, para que veas. Incluso a un hermano le pedí que por favor, estoy ministrando, por favor le pedí que me sacara de los jueves la sustancia de la enseñanza de lo que Dios le está hablando a él. Pero también ahora le pedí que los jueves y los domingos me saque la sustancia de esos dos mensajes, me saque la sustancia de lo que Dios le está hablando, de lo que está siendo iluminado, que dice, wow, estoy entendiendo ahora eso, por eso sucedía este asunto, por eso me pasaba esto. Que saque la sustancia, no que seamos tan superficiales. Sí, ya escuché el mensaje, porque algunos creen, veremos más adelante esto, muchos creen que nada más sentarse a oír un mensaje, ir a la iglesia los domingos y sentarse a oír un mensaje y listo, ya ahora. No, tienes que comer la sustancia, que es la que realmente va a alimentarte para los cambios que vienen para tu vida. Amados hermanos, muchas gracias, mil bendiciones. Les amamos con todo nuestro corazón y creemos que estos días de esta semana son de milagros, señales y prodigios. Bendecidos.